Un tema tan sensible en estos momentos como es impuestos, tributación, es una labor intensa y requiere un análisis más que detallado, comprensivo, es decir, que te incluye determinadas aristas. Para hacer un análisis concreto y real sobre lo que es la naturaleza de los impuestos, sobre la transferencia del dominio de bienes urbanos o rurales y lo que es la plusvalía, es importante primero que todos tengamos claros lo que es el régimen de competencias y lo que es la autonomía a partir de la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República, en su artículo 238, precisamente establece, en cuanto a la organización del territorio, que gobiernos autónomos descentralizados se categorizan por su autonomía política, administrativa y financiera. A partir del 2008, en el Ecuador, se entabló un régimen de autonomías, en cual los distintos niveles de gobiernos autónomos descentralizados, anteriormente conocidos como los gobiernos seccionales autónomos, adquirieron del gobierno central, del Estado central, ciertas facultades y competencias exclusivas. Además de que el ejercicio de esa autonomía se distinguía por sus características políticos, administrativas y financieras. Particularmente en cuanto a esta exposición hablamos de esa autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, esa facultad que tienen los distintos niveles de gobierno de generar sus propios ingresos. Como es por todos conocido, en el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, la organización territorial está dividida en 4 niveles: las regiones, provincias, cantones y parroquias. Si bien es cierto, las regiones aún no se han conformado, el Ecuador actualmente se encuentra dividido en las provincias, cantones y por supuesto los distritos metropolitanos, que son regímenes de nivel cantonal pero con categorías especiales por su inmensa densidad demográfica. Algo que hay que tener claro, además de las facultades administrativas y financieras de autonomía que tienen los gobiernos autónomos, es también la facultad legislativa de la cual se encuentran investidos. Particularmente relacionado al tema tributario, me referiré a los gobiernos autónomos municipales, es decir, los cantonales y metropolitanos. Es de resaltar que asimismo dentro de este régimen de competencias y régimen de autonomías, las juntas parroquiales, que son el órgano de gobierno de las parroquias rurales, poseen facultades reglamentarias que se subsumen a las facultades legislativas de los gobiernos de nivel jerárquico superior. Otra de las principales características a las cuales es importante hacer mención, que constan dentro de lo normado por la Constitución de la República, es que dentro de esa autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados está la posibilidad de generar sus propios recursos financieros. Este es el origen de la facultad tributaria, esa capacidad que tienen los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados de generar sus propios recursos. Siguiente diapositiva. Cuando nos referimos a los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos de los distritos metropolitanos, nos referimos al nivel de gobierno que se enmarca dentro de la circunscripción territorial cantonal. Es, dicho del análisis profundo de las distintas normas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el nivel de gobierno que goza de mayor cantidad de competencias exclusivas y de una autonomía financiera y por lo tanto tributaria más extensa en relación a los otros 3 niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Al igual que en la Constitución, el artículo 167 de la COOTAD establece y reconoce esa facultad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso municipales, de generar sus propios recursos. Al respecto de los municipios, el artículo 186 del COOTAD establece la facultad tributaria para crear, modificar, exonerar o suprimir tributos que sean relacionados a sus distintas competencias. Particularmente las competencias de los municipios se encuentran en el artículo 55 de la COOTAD, y de las principales competencias se resalta la de regular el uso y ocupación del suelo, así como la del registro y administración de los catastros urbanos y rurales.
Al tener los gobiernos municipales esta competencia exclusiva vinculada a su facultad tributaria, se establece en el artículo 149, dentro de los distintos tributos que son de competencia municipal, el impuesto sobre la propiedad de carácter rural. Asimismo, dentro de estas facultades se establece el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos, otra de las competencias tributarias exclusivas de los gobiernos municipales. Particularmente cuando hablamos de las utilidades, producto de la transferencia de predios urbanos y de la plusvalía, nos referimos al ingreso que se genera en el momento en que un propietario de un bien, en este caso urbano, por los distintos métodos de tradición lo pasa a otra persona, sea natural o jurídica, es decir, es la tradición del dominio, que genera un impuesto. Y por supuesto lo que es la plusvalía. Si discutimos por concepto lo que es la plusvalía, son todos los programas e inversiones y proyectos de carácter público que se realizan dentro de la jurisdicción cantonal, más que nada en la zona urbana, y que genera el incremento del valor del bien o del predio. Todas estas características, tanto la plusvalía como ese impuesto que se genera por la transferencia de dominio, es decir, esa utilidad, son de competencia de los gobiernos autónomos municipales. El COTAD establece en el artículo 556 un porcentaje que es el que sería aplicable para los tributos de esta naturaleza, que es el 10%. Específicamente el 10% sobre las utilidades y plusvalías que provengan de la transferencia de estos bienes inmuebles de carácter urbano y que además se lo puede regular mediante ordenanza. Esto es importante, porque si bien es cierto, el COTAD como una norma legal orgánica no deja de desconocer esa facultad que ya habíamos mencionado antes de la autonomía tributaria y financiera, al señalar la posibilidad de que se pueden modificar estos tributos a través de ordenanza. Es así que tenemos, siguiente diapositiva, que hay otros cantones que en el Ecuador que han modificado este valor a través de sus ordenanzas. Tenemos, por ejemplo, que en los cantones de Junín, de la provincia de Manabí, y de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, se establece un 5% de tributo a las utilidades que se generan como producto de la transferencia de predios urbanos. En el cantón Pedernales de Manabí, mediante ordenanza, se ha regulado el 2% de impuestos generados a las utilidades como producto de la transferencia de estos bienes, y en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas como ejemplo de que ha mantenido ese 10% y lo ha reconocido asimismo mediante ordenanza. Recordemos que la facultad legislativa de los gobiernos autónomos municipales se le establece mediante ordenanzas. Siguiente diapositiva. La plusvalía y este impuesto que se genera a la transferencia de los bienes, a las utilidades de la transferencia de los bienes urbanos, se las categoriza mediante el PDOT que todo municipio debería señalar a principios de su ejercicio fiscal. El PDOT, que es el Plan de Desarrollo Territorial, debe señalar hasta dónde se extiende la zona urbana, es decir, la zona que va a ser administrada por el municipio y por el registro de la propiedad, basándose además en este catastro, para poder generar el tributo de plusvalía y el tributo en la transferencia el tributo de las utilidades por la transferencia de estos bienes de dominio urbano. Si bien es cierto, hablamos de territorios urbanos, el COTAD establece asimismo el impuesto que se genera anualmente por el pago de predios, tanto urbanos como rurales. En particular, hablando de los impuestos predios rurales, a pesar de estar en la zona rural y de que hoy en día tenemos las juntas parroquiales, que son el organismo de gobierno autónomo del sector rural del país, la facultad y el sujeto activo de cobro de estos impuestos sigue siendo el municipio. Porque sea lo que sea, el municipio es el gobierno autónomo de la jurisdicción cantonal. Y el sujeto pasivo, por supuesto, de estos impuestos es el propietario o poseedor de los predios que se encuentran situados fuera de la zona urbana. Una vez más, la zona urbana, que es la delimitada asimismo por el
municipio a través de una ordenanza en su plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se establece el valor a estos predios rurales? ¿O cómo debería establecerse el valor de estos predios rurales? Asimismo, mediante ordenanza, tomando en consideración ciertas características, como son los aspectos geométricos del predio, la accesibilidad que tengan al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado. Todas estas características debe tomarlas en consideración el Departamento de Catastro Municipal al momento de asignarle el valor al predio rural sobre el cual se aplicaría una tasa. ¿Por qué el COTAD establece solamente en una categoría distinta impuestos a la transferencia de bienes urbanos y a la plusvalía y no establece categóricamente a la plusvalía del carácter rural? Porque la plusvalía y la transferencia de estos bienes urbanos se someten al régimen de la zona precisamente urbana en el PDOT, y porque si se encuentra dentro de una zona urbana se establece que se sirve de ciertos servicios de carácter público municipal, que es lo que hacen que se eleve su valor. Es decir, la plusvalía por concepto no se enmarca dentro de los impuestos prediales rurales. Sin embargo, el COTAD, al concederle esta competencia de cobro a los gobiernos municipales, se establece en el cálculo del valor del predio rural estas características, como son la accesibilidad al riego, la calidad del suelo y el agua potable, la facilidad que tenga este predio del carácter rural para servirse de estos bienes, como características, vale la redundancia, que elevan su valor que puede ser tributable. Siguiente diapositiva. Asimismo, existen ciertas exenciones del pago del impuesto predial, precisamente por su propietario. En este caso puede ser los predios unifamiliares, urbanos marginales que tengan un avalúo de hasta 25 remuneraciones básicas, los predios que son propiedad del Estado, pertenecientes a instituciones de beneficencia o asistencia social de carácter particular, propiedad de gobiernos u organismos extranjeros, los que sean de tierras comunitarias, comunas o pueblos ancestrales, los bosques primarios y los pertenecientes a misiones religiosas. Esta categorización que se hace en base a quienes son propietarios de predios rurales, de acuerdo al COTAD, se encuentran exentos del pago de este tributo. Siguiente diapositiva. Al hablar de impuestos, como ya habíamos mencionado, en este caso nos referimos a los tributos de carácter municipal. Sin embargo, la gran pregunta que nos asiste en este momento es ¿cuál sería la función de los gobiernos parroquiales en la generación y cobro de los tributos? De un tributo de la transferencia de dominio, de los tributos prediales o de los tributos que se generan por la plusvalía. En este caso, tenemos que basarnos exclusivamente en las competencias que reciben las juntas parroquiales. Una de estas competencias es la planificación del ordenamiento territorial parroquial en coordinación con el gobierno municipal, el gobierno provincial y en general con los demás niveles de gobiernos autónomos. Y además es importante resaltar que si bien es cierto, no tienen facultades legislativas, es decir, el gobierno parroquial no puede generar impuestos, no tiene esa facultad de generarlos y tampoco tiene la facultad legislativa de emitir ordenanzas. Sin embargo, el artículo 187 del literal G del COTAD sí establece que estos niveles de gobierno tienen la facilidad de generar ingresos propios, sea por la administración de bienes o, muy importante, por la delegación que a su favor realicen otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Esta acotación es importante porque en base a lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador a partir del 2008, que es la descentralización y el ejercicio concurrente de distintas competencias exclusivas, sí sería, y es el consejo que podría esgrimirse al finalizar esta conferencia, que para generar una mayor facilidad de cobro de los tributos a nivel rural por parte de los municipios, sean en base a la planificación parroquial que tiene que ser coordinada con el gobierno municipal, las juntas parroquiales reciban de los gobiernos municipales, mediante convenio, en el ejercicio concurrente de sus competencias, la facultad de cobro de estos tributos. Además de que esto facilitaría, de muchas maneras, este cobro de estos tributos para el municipio. Es decir, el tributo no se lo puede
delegar a la junta parroquial, pero sí esa facultad de cobro, lo cual generaría una mejor organización, una administración coordinada de estos ingresos y que además también puede servir para la redistribución de los mismos. Muchas gracias.